En el año 30 de nuestra era, un hombre llamado Jesús comenzó a predicar un mensaje que cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿qué lo llevó, siendo un humilde carpintero de Nazaret, a convertirse en el centro de la fe cristiana y en una figura que impactaría el destino de millones de personas? Para entender su historia, debemos retroceder al tiempo en que Judea estaba bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. Este territorio, cargado de tensiones políticas y religiosas, vivía bajo la expectativa de la llegada de un Mesías, un libertador prometido que restauraría el reino de Israel. Sin embargo, el plan de Dios era mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar, trascendiendo las fronteras políticas y religiosas de la época. Jesús nació en Belén, en circunstancias que reflejaban humildad y sencillez, pero que contrastaban con la grandeza de su misión. Su madre, María, y su padre adoptivo, José, enfrentaron la persecución del rey Herodes, quien temía que aquel niño amenazara su trono. Obligados a huir a Egipto, la familia permaneció allí hasta la muerte de Herodes, después de lo cual regresaron a Nazaret. Fue en ese tranquilo pueblo donde Jesús creció, destacándose por su sabiduría y por ganarse el favor de Dios y de los hombres. Los primeros 30 años de su vida fueron mayormente privados, pero cuando llegó el momento, Jesús se presentó públicamente. Su ministerio comenzó con un evento trascendental, su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. Este no fue un simple ritual. Durante el bautismo, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz celestial declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este poderoso momento marcó el inicio de su misión, dejando en claro que algo extraordinario estaba por suceder. Durante los 3 años siguientes, Jesús recorrió Galilea, Judea y otras regiones, llevando un mensaje que desafiaba las normas religiosas y sociales de su tiempo. En una sociedad profundamente dividida por jerarquías y prejuicios, sus enseñanzas de amor, perdón y justicia sorprendieron a muchos. Jesús hablaba de un reino de Dios que no era de este mundo, un reino donde los pobres, los humildes y los perseguidos eran bendecidos. Su mensaje no se limitaba a palabras. Jesús realizó numerosos milagros que reforzaban su autoridad divina. Sanó a enfermos incurables, como ciegos y paralíticos, y mostró compasión por los marginados de la sociedad. Multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes hambrientas, demostrando que el amor de Dios es abundante y generoso. Calmó tempestades con una simple palabra, mostrando su poder sobre la naturaleza. Tocó a los intocables, como los leprosos, quienes eran excluidos por miedo al contagio, y ofreció esperanza a los que la sociedad había olvidado, incluyendo mujeres, pecadores y extranjeros. Uno de los momentos más impresionantes de su ministerio fue la resurrección de Lázaro, un amigo cercano que había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Ante una multitud de testigos, Jesús pronunció las palabras: «Lázaro, sal fuera». Y Lázaro salió, vivo, demostrando que Jesús tenía autoridad incluso sobre la muerte. Este milagro no solo confirmó su divinidad, sino que también intensificó la oposición de las autoridades religiosas. El mensaje de Jesús y sus acciones desafiaban directamente a las élites religiosas que habían distorsionado la ley de Dios en favor de sus propios intereses. Estas autoridades comenzaron a verlo como una amenaza a su poder. Por otro lado, los romanos temían que pudiera inspirar una rebelión. Este creciente conflicto culminó en su arresto, juicio y crucifixión. Jesús fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, y entregado a las autoridades religiosas. Después de un juicio lleno de irregularidades, fue condenado a morir en una cruz, el más humillante y doloroso castigo del Imperio Romano. Pero incluso en ese momento de aparente derrota, Jesús mostró un amor incondicional. En la cruz, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Al final, Jesús declaró: «Consumado es», indicando que su sacrificio había cumplido el plan de redención de Dios para la humanidad. Su muerte no fue el fin, sino el inicio de algo mucho más grande. 3 días después, Jesús resucitó, venciendo a la muerte y ofreciendo una nueva esperanza a toda la humanidad. Su resurrección no solo validó sus enseñanzas, sino que también demostró que Él era, verdaderamente, el Hijo de Dios. Tras su resurrección, Jesús no desapareció de inmediato. Durante 40 días, se apareció a sus discípulos en diversas ocasiones, fortaleciéndolos con su presencia y enseñándoles sobre el reino de Dios. Les mostró sus heridas, evidencias claras de su sacrificio, para que no quedara duda de que Él había vencido la muerte.
Fue en este tiempo que les dio una misión que cambiaría el curso de la humanidad: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas palabras, conocidas como la Gran Comisión, no solo les dieron propósito, sino que también los llenaron de valor. Aquellos hombres y mujeres, que antes habían huido llenos de temor tras la crucifixión, se convirtieron en testigos valientes del mensaje de Jesús. Su fe no era el resultado de ideologías humanas, sino de su encuentro con el resucitado, una experiencia tan poderosa que no podían callar. Guiados por el Espíritu Santo, comenzaron a proclamar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y, eventualmente, hasta los confines del mundo conocido. Cada paso que daban estaba cargado de desafíos, enfrentaron arrestos, persecuciones e incluso martirios. Pero ni las amenazas ni el sufrimiento pudieron apagar el fuego que ardía en ellos. Un ejemplo notable de esta transformación fue el apóstol Pablo. Al principio, Pablo, entonces conocido como Saulo de Tarso, era un enemigo declarado de los cristianos. Un ferviente defensor de las tradiciones judías, creía que debía erradicar aquel movimiento que consideraba herético. Con fervor religioso, participó en la persecución de los primeros seguidores de Cristo, incluso consintiendo en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Pero en el camino a Damasco, mientras iba en busca de más creyentes para encarcelar, su vida dio un giro inesperado. En un destello de luz cegadora, Pablo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese encuentro no solo lo dejó temporalmente ciego, sino que también lo transformó de perseguidor a defensor del Evangelio. Después de recuperar la vista y ser bautizado, Pablo dedicó el resto de su vida a predicar a Cristo. Recorrió vastas regiones del Imperio Romano, fundando iglesias, discipulando a nuevos creyentes y escribiendo cartas llenas de sabiduría y amor. Estas cartas, que forman gran parte del Nuevo Testamento, no solo fortalecieron a las primeras comunidades cristianas, sino que siguen impactando vidas hoy. Hoy, 2000 años después, el impacto de Jesús es tan profundo como en los días de los primeros discípulos. Su mensaje de amor, esperanza y reconciliación no conoce fronteras ni épocas, atraviesa culturas, idiomas y circunstancias. Cada vez que una persona abre su corazón a Jesús, su historia se renueva, demostrando que su poder transformador sigue tan vivo como en el primer siglo. Pero esta no es solo una historia antigua, es una invitación personal que llega hasta el presente. Jesús no vino al mundo solo para transformar imperios o sistemas, sino para tocar corazones individuales. Su obra en la cruz y su victoria sobre la tumba son pruebas de que su amor no tiene límites y de que está dispuesto a redimir cualquier vida que se acerque a él. ¿Te has preguntado qué significa esta historia para ti? ¿Qué impacto puede tener en tu vida el mismo Jesús que transformó a los discípulos, a Pablo y a millones de personas a lo largo de los siglos? Si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, hoy puede ser el día en que todo cambie. Él no te pide perfección, solo que te acerques con un corazón dispuesto. Su invitación sigue abierta, recibe su amor, su perdón y su gracia, y permite que transforme tu vida de maneras que nunca imaginaste. Porque su historia no solo cambió el mundo, también puede cambiar tu vida.